Bienvenidos a todos de nuevo. Seguimos con la serie de Sin Rango Top 100 y como lo dejamos en el último vídeo nos quedamos en el puesto 425, pero llevo varios días sin jugar y me han bajado a 441 y vamos a ver qué tal nos sale esta partida. Esta va a ser la primera partida que juego en directo, ya que las tres anteriores las tuve grabando y después comentándolas. Bueno, vamos a ver cómo se procede en la partida. Voy a esperar que coloque el enemigo y voy a intentar, contando las casillas, no voy a poder estar a rango de la habilidad más de largo alcance que tiene mi arquero, pero vamos a colocar así, a ver qué tal. Y como vemos tiene las mismas composiciones que la mía, lo cual voy a intentar usar. Creo que la concentración, que esta es una habilidad que han puesto al sacerdote, y se la vamos a dar al mago ya que lo tengo cerca, y creo que vamos a pasar turno aquí atrás. Le toca a su sacerdote, el cual se mueve también de forma defensiva y va a usar concentración. Perfecto. El turno mío del mago y obviamente voy a intentar evitar ponerlo en alguna zona que sea de desventaja para mí. Si solo me muevo una casilla, primeramente le voy a dar la inspiración al arquero. Y este lo voy a mover aquí porque no estoy a rango de ninguna habilidad del arquero, aunque descarga de flechas podría llegar si la usa usando el quinto rango. El turno de su mago negro, que lo mueve ahí, no sé realmente por qué razón. Usa inspirar, el movimiento de mi arquero, el cual voy a usar esto para baitearlo. ¿Por qué digo para baitearlo? Porque tiene su arquero posibilidades de atacar a mi arquero, pero como son de la misma raza, de la misma clase, me va a hacer menos daño, entre comillas. Una manera de empezar el combate, mira, como ahora mismo acaba de hacer eso, y como estoy en modo defensa tengo posibilidad de que me quite menos, o hasta que falle el tiro. En este caso me hace 67 de daño, que bueno, no está mal. Voy a adelantarme aquí para estar a rango, para usar rejuvenecimiento, y lo voy a usar en mi arquero. Lo bueno, que por ahora no me pueden deletear al arquero porque su mago negro está fuera de rango. El turno de su sacerdote, que su sacerdote sería mi mayor objetivo ahora mismo. Aquí ahora mismo voy a intentar adelantarme y usar la habilidad glacial, a ver si congelo al enemigo, que creo que lo han había un cambio en el parche y ahora tiene 0% de congelar. Wow, pues esto es una putada. Bueno, lo he hecho así, no sabía este cambio. Ah, no, mira, pues sí, acabo de aprenderlo yo también. No sé por qué está en 0, será algún bug. Bueno, mi objetivo es adelantarme ahora lo máximo posible para hacer en un golpe, tanto usando al arquero como a mi mago, el poder intentar matar a su sacerdote, que es lo que puede que me dé ventaja en la partida. Wow.
va con todo, ha usado el cometa sobre mi mago, que como es el mismo Boxy, me ha quitado no bastante, me podría quitar más. Punto estratégico ahora, debería de usar el ataque este que puede causar terror, que lo voy a usar para que el pase turno. Bueno, si me sale, a ver qué pasa. A ver si pasa turno con esto. Sí, le causamos miedo y ahora el turno siguiente suyo seguramente lo va a pasar. Tengo una decisión un poco complicada porque debería estar al rango de los dos para por si me los maten y poder revivirlo, pero creo que voy a decidir solo curarle a este porque si no, no es una buena idea, creo. Ahora le toca el turno a su sacerdote, que no creo que le va a causar miedo, espero que suba, no, que baje mejor dicho, de que suba. Perfecto. Ahora es el turno de mi mago, el cual lo voy a usar. Voy a seguir intentando congelar a los enemigos, porque yo creo que el siguiente turno voy a tener suficiente rango si quiero para matar a los dos. Espero que realmente voy a intentar usar la tormenta que usa menos mana y va a causar el mismo resultado que bajarlo al turno bajo del todo. Si no hay suerte, pues mi sacerdote está en apuros ahora mismo. Pero bueno, su sacerdote entre comillas también está en apuros. La decisión va a ser en mi turno del arquero. Bueno, pues no creo que haya sido una decisión suya, podría haber matado al sacerdote, entonces me la voy a jugar ahora. Y me la voy a jugar ¿cómo me la voy a jugar? El problema de mi sacerdote, de mi mago se va a quedar, no, de mi arquero, se va a quedar bastante lejos de mi sacerdote para hacer algún apoyo. Pero creo que es conveniente hacerlo para meterle presión. Sí, vamos a hacerlo así. Creo que esto me va a costar la partida, pero bueno, veremos. 42-75 y 113. Bueno, no ha sido tampoco la mejor decisión porque él se va a poder curar ahora. A ver qué hace ahora su arquero, el cual va a causar mucho daño a mi sacerdote seguramente. Esta partida no la he encargado, creo. He tomado decisiones bastante pobres, igual que el enemigo debería de estar atacando a mi sacerdote, porque aún así en esta situación no voy a intentar que no acabe con mi mago, porque todavía tengo mucho mana y puede que me haga falta. Lo que pasa es que ahora mi sacerdote solo tiene la posibilidad de otra vez usar regeneración, la cual, vale, esto ha sido una mala gestión de los turnos, porque yo ahora mismo voy a tener que usar aquí el cometa. No lo voy a llegar a matar seguramente. Voy a mover cerca a mi mago oscuro de mi sacerdote por si me hubiera falta tirar rejuvenecer en él. Turno del mago negro enemigo. Lo bueno es que él solo tiene ya un cometa, que lo va a usar seguramente sobre mi arquero. Estaba claro.
arquero, lo cual ahora va a usar él aquí. Y la curación sobre él, que no me parece mala idea, porque si lo uso sobre él, a ver qué va a hacer, cuidado. Dios. Bueno, pues esto es un problema. Es un problema porque... es un problema. 3, 1, 2, 3. Si no voy a poder curar a mí. Vale. Tengo que intentar congelarlo. Lo voy a congelar aquí. Si puedo. Tengo suerte. Lo que pasa es que estoy bajo de mana ahora. Debería haber sido turno mío ya del arquero. No entiendo. Debería descongelarse ya mi arquero. Esto es un problemilla aquí. Paso una ronda entera. Debería descongelar al arquero ahora. Curar a mi arquero, que es el que más daño por segundo tiene por su básico, porque realmente mi mago solo le queda una habilidad y yo espero que con 66 de vida aguante un turno más. Así que por ahora hemos eliminado su sacerdote, lo cual hace que tenga aquí la posibilidad de intentar congelar al enemigo. Tendríamos que intentar matar ahora 42, 23 y 23. Voy a intentar usar este para quedarme con un poquito de mana para el siguiente turno. Perfecto, me sale perfecto de ti. Y ahora voy a intentar ir con todo a por el arquero enemigo, que es el que más daño puede hacerme ahora. Uso todo mi ataque sobre él. Vamos a acabar aquí turno. Seguramente acabe ahora con mi mago oscuro, sí. Pues menos mal. Madre mía, ha usado la primera habilidad. No ha sido el cometa porque no creo que tenía mana. Pero con su ataque básico del arquero seguramente acabe con mi mago. Pero no me preocupa mucho porque a la hora de la verdad vamos a hacer ahora mismo un 2 contra 1. Porque voy a atacar tanto con mi sacerdote como mi arquero. Su arquero, que lo voy a poner aquí detrás para no tener fallo. 100% de hit. 52. Pues no sé si voy a poder hacerle suficiente daño. Esto no es 52. Todo depende de la suerte que tenga. Y como habéis visto, no lo he matado. Esto se pone un poco cuesta arriba, que no sé si realmente voy a poder ganar esta partida. Todo depende de cómo use ahora su mana. Saca 4 rangos. Va a usar un congelar seguramente. Lo bueno o lo malo es que el sacerdote va a poder acabar con su arquero. Muy mal decisión del contrincante. Debería haber intentado usar un stop o una congelación con su ataque. Otra muy mala decisión atacando al mismo boxer. El mismo boxy que con su clase y su raza. Bueno, vamos a intentar sacar ventaja de los
fallos del enemigo. Lo pronto es eliminar a su arquero. Y ahora como un 2 para 1 va a ser bastante más fácil. Lo malo que tiene la habilidad de sacerdote de que si muere revive con 75 puntos de vida. Lo bueno, que somos un 2 para 1. Tiene todavía suficiente mana para usarlo contra mí. Ahora sí he tomado una buena decisión. Y ahora esto va a ser pues a básicos. Y todo depende de los básicos, como el algoritmo del juego vaya, y a ver quién le da más suerte. Ahora mismo tiene mala suerte. Veremos a ver. No creo que haya sido una buena ejecución. Tengo la posibilidad de ponerme detrás suya, que aumenta las posibilidades de acertar. Y creo que le ha salido mal. Pero vamos, esta partida ha sido mal jugada, creo que por las dos partes. Bueno, también está la posibilidad de que falle ahora mismo, 24%. Pero esto se supone que va a estar ganado, a no ser que tengamos muy mala suerte. Aquí mismo creo que cometo un error porque puedo posicionarme en su espalda 100% para acertar el golpe, y en este turno el siguiente pues está muerto, depende del juego. Pues un turno más. Y ya está, hemos ganado. Bueno, todavía no hemos ganado porque puedo fallar todavía, cosa que no creo. Y ya está, ganamos. Pues la verdad es que, resumen de la partida, he tomado muy malas decisiones, pero el enemigo aún más, y hemos ganado 0.321 del token voxel. Y vamos a ver en qué puesto hemos avanzado en la tabla. Y hemos subido al 386. Ya estamos en rango plata. Que aquí lo que veis es que tenemos, entre comillas, más oportunidades de conseguir más recompensas, que no me salía la palabra en español. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.